Buenos días a todos. Vamos a empezar ya con puntualidad propia del Instituto Elcano. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por haber respondido con tanto entusiasmo e interés a esta nueva convocatoria del Instituto. Hoy nos reunimos para hablar sobre la amenaza del terrorismo yihadista en Europa desde el 11M. Y para tratar este tema tenemos tres excelentes ponentes. En primer lugar, hablará el profesor Bruce Hoffman, que es profesor de la Universidad de Georgetown, y creo que no exagero si digo que es uno de los grandes especialistas norteamericanos en todo lo relacionado con el terrorismo y la lucha contra el terrorismo. Por casualidad, yo estoy leyendo un libro suyo que es reciente, pero que en realidad es una versión nueva de su tesis doctoral, de la tesis doctoral que hizo en Oxford. Es un estudio que se llama Anonymous Soldiers, que es un gran libro sobre la creación del Estado de Israel, nacimiento del Estado de Israel y el papel que jugó la violencia política en la creación de dicho Estado. Bruce Hoffman es un buen amigo del Real Instituto Elcano, no es la primera vez que participa en un acto nuestro. Hace 2 años participó, por ejemplo, en un seminario que organizamos con el Wilson Center, institución a la que también está adscrito, en Washington, D.C., con ocasión del viaje de Estado de Sus Majestades los Reyes. Seminario en el cual también participaron Fernando Reinares, y yo mismo. Así que muchísimas gracias. Thank you very much, Bruce, for being with us this morning. A continuación hablará Carola García Calvo. La doctora García Calvo es investigadora principal del programa de terrorismo global del Real Instituto Elcano. Muchas gracias, Carola. Y es una joven académica, experta española. Espero que estén todos siguiendo su trabajo con interés. Nosotros estamos muy contentos del protagonismo que ha adquirido en estos últimos años gracias a su excelente trabajo académico y sus investigaciones. Y por último, last but by no means least, mi buen amigo Fernando Reinares. Fernando y yo nacimos el mismo día del mismo mes del mismo año, que es una cosa que realmente genera una cierta empatía, ¿no? Inevitablemente. Yo no nací en Logroño, por desgracia, porque él tiene ese plus que yo nunca superaré, pero para mí es un gran placer tener la oportunidad de presentarle hoy una vez más, como tantas otras veces. Trabajamos antes juntos en el Instituto Ortega y Gasset. Y Fernando, como todos ustedes saben, es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos y también es el director de nuestro programa de terrorismo global desde hace ya muchos años en el Real Instituto Elcano. Hemos pedido a nuestros ponentes que hablen aproximadamente durante 10 minutos. Luego les invitaré a hacer algún comentario sobre las intervenciones que les hayan precedido y posteriormente abriremos un diálogo con el público. Les rogaría que plantearan sus preguntas por escrito. Hay 2 personas en la sala con unos formularios para que ustedes planteen esas preguntas por escrito. Intentaremos luego darles a todos ustedes, en la medida de lo posible, en la medida en lo que permita el tiempo, la ocasión de responder estas preguntas. Y sin más, entonces, cedo la palabra a Bruce Hoffman. Bruce, the floor is yours. Thank you very much indeed for being with us again. It was in part to celebrate the presentation of Fernando's latest book, and this mutual friend said, well, of course, Fernando Reinares is a national treasure. But I don't think this mutual friend got it completely correct, because Fernando is truly an international treasure. I have known Fernando for 31 years, and I have to say that I'm always honored and humbled to be in his presence, because I don't know a scholar who is more courageous, either intellectually, but also physically, to unmask the threat of terrorism and to approach it in an enormously sober and objective and authoritative manner. Now let me say a few words on the subject of today's seminar. Unfortunately, far more depressing than our celebration of Professor Reinares' scholarship. First, let me, at the risk of making an obvious point, let me state that ISIS, or ISIL, or the so-called Islamic State, or Daesh, unfortunately is here to stay. And I say this for 5 reasons. Firstly, even 2 years before the tragedy that unfolded in France in November 2015,
ISIS had created an external operations capability in Europe that went completely unnoticed. This is the Amniyat al-Khalifa, ENMI or Omni, depending if you use its acronym in Turkish or Arabic. Essentially, this gives them the capability, an international terrorist strike capability, irrespective of its battlefield losses or territorial reversals. So that's the first reason, there's this external operations. Secondly, ISIS very sadly took a page from Al-Qaeda's book and created a series of branches, affiliates, associates, what it calls vilayats, that it has spread throughout North Africa, West Africa, East Africa, the Middle East, and South Asia. This ensures the movement's survival as an entity, even beyond the imminent loss of Mosul and the eventual loss of Raqqa and its presence in Syria. Already a year ago, Abu Bakr al-Baghdadi, the founder and leader of ISIS, had commanded his followers not to come to the Levant or to Iraq to fight, but rather to go to these branches or these vilayets. And one of the results of that summons was the unfortunate tragedy that unfolded just a couple of months ago in Manchester at a concert by Ariana Grande, where ISIS's Libyan arm or Libyan branch played a very important role in that. Third is the proliferation of foreign fighters. This is not something that we are unfamiliar with in the jihadi or the mujahideen milieu, going back to the 1980s and the 1990s in Afghanistan. But in ISIS's case, it has emerged and accelerated at an exponentially larger scale than anything we saw in the 12 years leading up to the September 11th, 2001 attacks when Al-Qaeda had possession of Afghanistan. Even the most lavish estimates of the United States intelligence community put the number of foreign fighters back then at perhaps as many as 10 to 15,000. Nearly 3 times as many foreign fighters in the past 3 years have gone to train and to fight alongside ISIS. They include people that defy the pre-9/11 stereotype of the jihadi terrorist, who then was a young male, mostly from the Arabian Peninsula or from the Middle East. Or think of the 9/11 hijackings when 15 of the 19 hijackers were Saudi, one was an Egyptian, one was from the United Arab Emirates, and another was a Lebanese. Now we see amongst the 40,000 foreign fighters that have answered ISIS's summons to battle, persons, depending on which estimate you look at, between 100 and 120 countries. In other words, well over half the countries of the world have provided foreign fighters. They hail from countries as diverse or as atypical jihadi breeding grounds as Benin, Bangladesh, the Caribbean island state of Trinidad and Tobago has a disproportionate number of foreign fighters that have gravitated to ISIS, as well as hundreds of Latin Americans, both individuals who were born as Muslims, but also who subsequently converted. So this completely changes the demographic profile of jihadi terrorism and makes the threat on a far more sustainable and vast scale, at least as far as ISIS is concerned. And by the way, these foreign fighters haven't only gone to Syria and Iraq, they've also migrated to Libya, Pakistan, Afghanistan, Yemen, and Mali. Fourth is ISIS's innovative, indeed revolutionary, use of social media to influence, radicalize, and animate far-flung adherents, sympathizers, supporters, and wannabe terrorists. They have demonstrated a remarkable ability in just the past few years to harness often free, readily available, commercially obtainable applications that they have been able to use to spread their message of hatred and violence, and indeed, I believe, to account for this vast number of foreign fighters that have flowed into its ranks. Many of these social media platforms, from a terrorist point of view, have the extra added benefit of being completely encrypted and thus impervious to interception or deciphering by the world's intelligence and security agencies. Finally, ISIS has pioneered a third form of terrorist attack. The 9/11 and the 3/11 model
or of terrorist operations directed by an identifiable terrorist organization with a clear command and control structure, issuing orders to its adherents, training them and deploying them on attacks. In recent years, we've seen the new phenomena of so-called lone wolf terrorists, of individuals with no prior connection or existing ties to a terrorist organization, individuals who may never even have met a terrorist, much less a terrorism commander in their lives, but nonetheless, through social media, through other contacts, have been inspired, motivated, and animated to carry out acts of violence. Yet recently, ISIS has gone even one step further and now created a very dangerous hybrid, the enabled attacker. That is someone who is outside the radar of law enforcement, of the security and intelligence services, the archetypal lone wolf with no prior contact to a terrorist organization, who, as with the lone wolf, is inspired, motivated, animated to engage in an act of violence, but in this instance is provided by ISIS with often very specific and very deliberate targeting instructions, who's given the intelligence and the information to facilitate their attacks. Now, let me give you a very disquieting example that recently was revealed in the United States. ISIS published a hit list of some 8,000 persons, some who work in government, some ordinary citizens who live in the United States. This amounted, when I tried to print it out on my computer, now admittedly the ISIS list was not formatted as nicely as some of us would do in our offices, but nonetheless, when I attempted to print it out, it ran to 425 pages. These had the names, the home addresses, the cell phone numbers, and the emails of the individuals whom ISIS wished to target. So this is yet a new development that the access of social media, the availability of information has made possible. Now, if ISIS is here to stay, I also unfortunately have to admit that if ISIS is here to stay, Al-Qaeda unfortunately hasn't gone away. And I would argue that behind the scenes, Al-Qaeda has been sitting back, biding its time, letting ISIS take all the heat, letting ISIS preoccupy our attention, exhaust us further, bankrupt our treasuries because of security measures even more, cause deep divisions within the alliances that span across the Atlantic Ocean and elsewhere, and meanwhile is marshaling its resources for a time when it will reassert itself and once again become dangerous. Its focus now is on Syria. This is why Ayman al-Zawahiri has sent some of al-Qaeda's top commanders to oversee its operations in that country. I believe that the Khorasan group, an elite four deployed al-Qaeda element, is poised there with the express purpose, actually, of taking over ISIS as ISIS weakens and absorbing the remnants of ISIS into a stronger al-Qaeda organization. I would say that in terms of leadership, organization, cohesion, logistics, Al-Qaeda has it all over ISIS. It's completely superior. There's only one area where ISIS is better than Al-Qaeda, and that's in this external operations capability. And it's what I believe Al-Qaeda covets. So eventually there could be a voluntary reamalgamation of ISIS and Al-Qaeda, but there could also be what's known in business vernacular as a forced takeover or a hostile takeover. Also, through its local satrap, Jabhat al-Nusra or Jabhat Fatah al-Nusra, whatever it's calling itself these days, Al-Qaeda deliberately cultivates the image of itself as moderate extremists, at least in contrast to the depredations and the heinous violence of ISIS. But make no mistake, and this is also why Fernando's book is so valuable, because it shows that this is a struggle that takes place against the West in many instances, irrespective of our foreign policies. Just as Fernando's book shows that planning for the Madrid attacks began shortly after the 9/11 operations, well in advance of the invasion of Iraq and the deployment of Spanish assets to that country. Similarly, I have no doubt that Al-Qaeda is preparing to carry on this struggle against the West. Indeed, an American journalist who was held by Al-Qaeda, he's a convert to Islam, his name is Theo Padnos, his birth name was Theodore Peter Curtis, spent 2 years with Jabhat al-Nusra. And it was very interesting because he said that he watched as recruits
were being drawn into Jabhat al-Nusra's orbit, much as ISIS was drawing recruits into their orbit. But he made two important points. The first is that al-Qaeda, or Jabhat al-Nusra, its Syrian arm, was much more selective and was looking for individuals with very specific capabilities and skills. And secondly, he said, Jabhat al-Nusra was not training them to deploy on the battlefields of Iraq or Syria, but rather, and this is a direct quote, was training them to go back to the subways, the metros, the commuter trains, and the communities of their homelands to carry out a new set of international terrorist attacks. So Fernando's book of a terrorist incident that occurred now over a decade ago remains and stands as a stark warning of our need for continued vigilance. Thank you very much. Antes he olvidado mencionar que este acto ha sido organizado en colaboración con la Embajada de Estados Unidos, a quien agradecemos el interés que han mostrado siempre por nuestras actividades y también por el Instituto Internacional, con este ambiente bostoniano que le caracteriza. Muy bien. Y agradecemos también al Instituto su hospitalidad. Tiene la palabra Carola García Calvo. Adelante, Carola. Sí. Compartiendo esta mañana esta conversación. ¿No? Pero yo puedo hablar más alto. Yo puedo hablar más alto, sí. De hecho, me estaba cortando. Decía que desde luego para mí es un verdadero honor compartir esta mañana esta conversación de lujo. Es casi un sueño estar en la misma sala y hablando de estos temas con el profesor Hoffman, con el profesor y director del programa de terrorismo global, Fernando Reinares, moderado por Charles Powell, quien también, como ya he dicho en su amabilísima presentación, ha apoyado tantísimo mi trabajo dentro del instituto. Esta mañana me toca a mí, y es como he querido enfocar mi intervención de 10 minutos, traer a la sala algunas reflexiones que me han surgido leyendo la magnífica obra de Fernando Reinares, Al-Qaeda's Revenge, obra que conozco muy bien porque desde el programa de terrorismo global he tenido también el honor y placer de participar en la investigación de esta obra colosal, del que sin duda todo el mérito es del profesor Reinares, del director del programa. Como decía, hoy y mi intervención surgía en torno a las reflexiones que, leyendo la obra de Fernando Reinares, me venían a la cabeza, siguiendo también las investigaciones que hemos seguido realizando desde el programa de terrorismo global del Instituto Elcano sobre la evolución del terrorismo yihadista en el caso particular de España. Así, leyendo cómo fue la trama del 11M, cómo eran los individuos que participaron en ella, cómo se habían radicalizado, cuáles eran sus perfiles y de qué manera se implicaron en el terrorismo yihadista, veía algunas pautas diferentes, cosas que han cambiado, pero también otras, y creo que son bastantes, que han seguido igual, en las que existe una cierta continuidad. Así yo voy a tratar de compartir con todos ustedes cuáles son las pautas de cambio y estas otras de continuidad a lo largo de los años que han transcurrido desde los terribles atentados del 11 de marzo. Empezando por los perfiles, por el cómo eran los individuos que atentaron en Madrid en el año 2004 y viendo cómo son los individuos que a día de hoy han sido detenidos en nuestro país por sus actividades terroristas de carácter yihadista, vinculadas mayoritariamente a Estado Islámico, pero como también apuntaba el profesor Hoffman, en algunos casos Al-Qaeda, porque no ha desaparecido, Al-Qaeda sigue estando ahí. Pues bien, decía que el profesor Reinares, mi colega Fernando Reinares, apuntaba que los 25 individuos que de alguna manera participaron en los atentados del 11 de marzo eran en su totalidad varones
Y esto es uno de los principales cambios en el perfil que encontramos. Ahora ya hay más de un 12% de mujeres que han sido detenidas por sus actividades terroristas de carácter yihadista. Y esto no solo ocurre para el caso español. En el contexto europeo, en nuestros vecinos europeos, de esa movilización inaudita a la que también se refería Bruce Hoffman, se calcula que de estos 5.000 individuos que desde suelo europeo han partido hacia Oriente Medio, un 10% son mujeres. Así que esto es uno de los cambios que hemos visto. Hay nuevos perfiles en la movilización yihadista. Igual que también se han incorporado a esta movilización individuos conversos que no tenían ascendencia cultural o religiosa musulmana de origen, sino que la adquirieron en un momento dado. Ninguno de los individuos que atentó en Madrid era converso, pero si ampliamos un poco esta red a la célula de Abu Dada, que es uno de los gérmenes, de uno de los componentes que atentó en Madrid, de estos 3 componentes que apunta Fernando Reinares en su libro, si ampliamos, como digo, la visión a esta célula de Abu Dada, que tan importante fue en los atentados de Madrid, solo había un individuo converso que fuera condenado por sus actividades terroristas. Y hoy el número de conversos movilizados en España, de nuevo, supera el 10%. Con lo cual creo que es interesante ver cómo nuevos perfiles se han incorporado a la movilización yihadista, lo que amplía todavía más el espectro de complejidad de algo que ya de por sí es muy complejo, como ya apuntaba el profesor Hoffman. En relación a otras variables sociodemográficas de estos individuos, pues vemos, a modo de continuidad, que siguen siendo individuos mayoritariamente hombres, como decía, pero aunque también mujeres, casados. Hay más individuos casados que solteros, aunque las mujeres son en mayor medida solteras, y esto se debe a la estrategia específica de captación que ha hecho Estado Islámico, a este llamamiento a trasladarse al califato para precisamente establecerse allí y fundar allí sus familias, en el proyecto de consolidar y expandir el califato. Pero desde luego también hay continuidad si atendemos a las variables de educación o de ocupación, ¿no? En el momento en el que estos individuos fueron detenidos. En el 11 de marzo había individuos que carecían de cualquier tipo de formación académica arreglada, pero sin embargo también había un significativo número de aquellos que habían alcanzado estudios universitarios, incluso hacían estudios de posgrado, ¿no? Creo que todos tenemos en mente el caso del tunecino, que estaba becado precisamente en España para llevar a cabo sus estudios de posgrado. Como digo, a día de hoy estas variables siguen siendo, o la característica tanto de la educación como la educación sigue siendo la diversidad. Hay individuos que han alcanzado, digamos, hasta estudios secundarios, pero todavía hay un significativo 5% de aquellos que han alcanzado estudios superiores. En cuanto a la ocupación, de nuevo, diversidad es la característica y la continuidad. A día de hoy hay la tasa de desempleo entre los individuos que se han implicado en actividades terroristas yihadistas en nuestro país desde el año 2012 es muy similar a la de la población general, y hay una gran variedad de ocupaciones, si bien destaca aquellos que están incluidos en lo que llamamos el sector servicios, algo que también ocurría en aquel momento, en el año 2004, cuando muchos estaban empleados en este ámbito. Pero sin duda la característica que define el nuevo momento del terrorismo yihadista en España, y esto lo marco a partir del año 2012, es que en España ha emergido ya el terrorismo home ground. El terrorismo que describe magistralmente Fernando en su libro es un terrorismo de primera generación, de individuos inmigrantes de primera generación que llegaron a nuestro país en un principio, en un momento inicial, como asilados políticos y procedían fundamentalmente de Siria y Argelia, huyendo de situaciones de conflicto en sus respectivos países de origen, aunque más adelante se incorporaron las redes ya marroquíes que llegaron a nuestro país como inmigrantes económicos. Pero, como digo, era un terrorismo de primera generación, y sin embargo en estos años en España ha emergido el terrorismo autóctono, y aquí debemos apuntar que las nacionalidades de los individuos que han sido detenidos en nuestro país en los últimos 4 años, hay casi tantos marroquíes como españoles,
un 48% han nacido en Marruecos, pero un 33% ha nacido ya en nuestro país, ha nacido en España. Así, casi la mitad de los individuos a los que me estoy refiriendo, estos detenidos, se corresponden ya a lo que se denominan las segundas generaciones. Y esto de nuevo nos conecta con nuestro entorno europeo. Si bien en otros países como Francia o el Reino Unido estas segundas generaciones emergieron y se consolidaron hace tiempo por la historia de su inmigración, en nuestro país ha tardado más en llegar, pero es ahora el momento en el que vemos que efectivamente se están consolidando. También es interesante ver cómo este binomio terrorismo, implicación en actividades de terrorismo yihadista y antecedentes penales previos, es decir, un historial y un paso previo por centros penitenciarios como producto de una actividad delictiva, de delitos comunes, se mantiene y continúa. El profesor Reinares apuntaba que un tercio de los que participaron en los atentados del 11M tenía antecedentes penales, había pasado por prisión, los mismos que a día de hoy lo tienen entre los detenidos por este tipo de actividades. Pasando al capítulo de la radicalización, cómo se radicalizaron, cuál fue la manera en que adoptaron la visión del salafismo yihadista que les condujo a su implicación efectiva en actividades de terrorismo yihadista, pues desde luego la pauta de continuidad es que en aquel momento ya eran individuos que se habían radicalizado mayoritariamente en nuestro país, total o parcialmente, pero al menos una parte de su proceso había tenido cabida en nuestro país. Y esto sigue ocurriendo, si bien es cierto que el número de individuos que se han radicalizado exclusivamente en nuestro país ha ascendido. Ya son 7 de cada 10 los que han llevado a cabo su proceso de radicalización violenta de naturaleza yihadista exclusivamente en suelo español. Aquellos que lo hicieron parte aquí, parte fuera, el país sigue siendo el país donde reforzaron esta ideología del salafismo yihadista era Marruecos, y esto va directamente unido a la proximidad geográfica y al origen de la inmigración mayoritariamente en nuestro país. Pero seguimos viendo cuestiones que se mantienen, y es que España no es un ejemplo, no es un caso en el que, o un producto de individuos autorradicalizados, es decir, que hubieran asumido en solitario, fundamentalmente a través de redes sociales, esta ideología. En España, ayer como hoy, este proceso de radicalización se produjo en compañía de otros individuos. Y es cierto que ha penetrado Internet y que hoy Internet juega un papel muy relevante. Aquí yo me permito hacer una apreciación personal. Todavía no sabemos bien de qué manera, cómo se radicaliza por Internet, pero lo que sí que vemos es que juega un papel muy importante porque ha ampliado mucho el espectro de captación y porque es una buena manera de acceder a estos nuevos perfiles, pero no ha desaparecido la radicalización cara a cara en espacios físicos, y del mismo modo que la presencia de un agente de radicalización, ya sea en el ámbito online o físico, es crucial en nuestro país, y esto ahondaré un poquito más cuando avance mi presentación. Como digo, Internet es importante, pero los espacios físicos, la radicalización cara a cara sigue estando ahí. Desde luego, de la lectura del libro de Fernando Reinares, hay una figura que destaca, ¿no?, que es esta figura de Abu Qutada, un agente de radicalización que fue tan importante a la hora de trazar el mapa de yihadismo en España. Un líder carismático que se dedicaba a captar a jóvenes vulnerables en los entornos de la mezquita, que luego los atraía a un domicilio privado donde continuaba su proceso de radicalización, y que era también reforzado por otro tipo de actividades al aire libre, excursiones al campo, otro tipo de... Eso hoy sigue ocurriendo y lo vemos, y nuestros estudios en el programa de terrorismo del Real Instituto Elcano así lo ponen de manifiesto. Sigue habiendo lugares físicos donde se produce la radicalización, y una característica de España es este espacio en concreto al que me he referido, los domicilios privados que han sido tan importantes a la hora de
redibujar los procesos de radicalización violenta. En otros países como el Reino Unido, esta radicalización se producía más en los propios lugares de culto. Aquí en España era un poquito diferente que en el Reino Unido. Se tendía a captar en los entornos de la mezquita, por ser un lugar de congregación donde asistían tal vez estos jóvenes vulnerables buscando pues, no solo cumplir con sus creencias religiosas, sino entrar en contacto con otros miembros de la comunidad. Y era un espacio donde también los agentes de captación y radicalización solían identificar a estos individuos. Pero como digo, la radicalización tendía a producirse más en estos otros ámbitos y también el ámbito de las prisiones, al que ya he hecho mención. Pero tal vez lo más relevante, y esto también es producto de nuestros últimos estudios, es que hay dos factores de asociación diferencial claves para entender por qué algunos individuos en un mismo contexto y con unas ciertas características similares se radicalizan y otros no. Y esto es una línea que estamos desarrollando en el programa de terrorismo global. Estos dos factores claves de asociación diferencial son los mismos que hace más de 10 años, que en el año 2014. Y se debe se resumen básicamente en la presencia de un agente de radicalización, un individuo que por sus cualidades carismáticas o de otro tipo, bien por haber sido un combatiente extranjero en una zona de conflicto y haber retornado por esta experiencia, por esta militancia o por tener una suerte de carisma debido a sus conocimientos, supuestos conocimientos de la religión, etcétera, ejerce esta influencia en otros. Y, como digo, la presencia de un agente de radicalización en un determinado contexto es uno de los factores que explican por qué ocurre. Y el otro factor de asociación diferencial lo encontramos en las relaciones sociales, afectivas, preexistentes entre los propios individuos que acaban implicados. Es apasionante leer en el último capítulo de la primera parte del libro cómo muchos de los individuos que atentaron en Madrid entre ellos había un 25% de individuos que tenían un hermano o un familiar directo como es un primo, había primos entre ellos. También es apasionante ver cómo muchos procedían de la misma ciudad en el norte de Marruecos, existiendo entre ellos una relación de vecindad que luego tal vez retomaron cuando ya se encontraban en el territorio español. Y desde luego también encontramos otro tipo de relaciones de amistad forjadas, pues, por ejemplo, en los ámbitos de trabajo. Pues en nuestros últimos estudios vemos que en el 60% de los casos, es decir, en 6 de cada 10 de los casos, el individuo que fue detenido por su implicación en actividades terroristas tenía algún tipo de relación con otro de los detenidos o bien con algún combatiente extranjero que había salido del territorio español, con nacionalidad o residencia española y que ya estaba en la zona de conflicto. Así que esto es, desde luego, algo que hay que subrayar. Por último, y para no extenderme más, en cuanto a la implicación y retomando un poco el hilo de lo que una autoridad en la materia avanzaba antes de mi intervención, yo lo que debo apuntar es que en España la implicación, o el ejemplo, igual que no hablamos de individuos autorradicalizados, propiamente dicho, representan tan solo un 10% del total, tampoco es un país en el que de individuos que se hayan implicado en solitario. En España lo que vemos y lo que arrojan nuestras investigaciones empíricas es un movimiento, más articulado y jerarquizado, establecido a través de individuos que se implican en grupos, células o redes con una suerte de jerarquía interna y con algún tipo de contacto, en la mayor parte de los casos organizativo, con su organización de referencia, que, como digo, mayormente en la actualidad es Estado Islámico, pero que Al-Qaeda también existen algunos casos. Es decir, hablamos de un fenómeno no de lobos solitarios o de actores individuales,
sino de un fenómeno más estructurado, con una organización interna más formal y desde luego que tenían, en el caso de las células, grupos o redes, pues unas tareas muy delimitadas, con un liderazgo interno, etcétera. En este sentido, la mayor parte de las células, en cuanto a las funciones en la actualidad, estaban destinadas a labores de captación y reclutamiento, también al envío de combatientes terroristas a la zona de conflicto y en algunos casos también tenían capacidades y voluntad de atentar en España. En suma, vemos que en los últimos años se han producido cambios, nuevos perfiles, nuevas maneras, el rol de Internet, pero desde luego también hay muchas cosas que permanecen, si no iguales, muy parecidas a como eran hace algunos años, y yo creo que es algo sobre lo que podemos reflexionar también en el coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero recordarles... Quiero recordarles a todos que los datos que ha comentado Carola se analizan con mayor detenimiento en una publicación del Cano, el Estado Islámico en España, que publicamos ya hace un año, que fue realmente un estudio pionero, metodológicamente hablando, y que en septiembre, el próximo mes de septiembre, publicaremos una versión inglesa de ese estudio, Islamic State in Spain, que además incorpora datos actualizados, es decir, que recoge los perfiles de las personas que han sido detenidas y juzgadas desde la publicación de ese primer estudio. Por lo tanto, quienes quieran comparar, precisamente quienes quieran ver estas continuidades y discontinuidades, pueden, por un lado, leer, por supuesto, el libro de Fernando Reinares, que, como recordarán, nace de un libro en español titulado Matadlos, publicado por la editorial Galaxia Gutenberg, y también el texto que acabo de mencionar. Adelante, Fernando. Bueno, muchísimas gracias a todos, ante todo, por estar hoy aquí en este acto. Sé que la inmensa mayoría de ustedes han venido aquí para escuchar al profesor Bruce Hoffman y para recrearse también con los conocimientos de Carola García Calvo, que, como saben, es mi inmejorable compañera en el programa de terrorismo global del Real Instituto Elcano, un campo en el que, por cierto, no hay excesiva presencia de mujeres, así que en ese sentido tenemos un equipo bastante equilibrado. De modo que, para permitir que puedan escuchar más al profesor Bruce Hoffman, mi querido amigo de mucho tiempo, pues voy a ser breve y empezaré por decir que este libro, que no es una mera traducción de otro que conocerán, Matadlos, una versión castellana previa. Afortunadamente, este libro está reelaborado, ampliado en su evidencia sobre el caso y con un buen número de añadidos, especialmente por lo que se refiere a las consecuencias de los atentados de Madrid, al impacto que tuvieron sobre nuestra sociedad, sobre nuestra política y a la evolución posterior del fenómeno yihadista. Páginas que no hubiera podido escribir sin el trabajo conjunto que Carola y yo hemos venido desarrollando en los últimos ya 4 o 5 años. Si fue posible escribir aquel libro, y ha sido posible ahora que Columbia University Press y Wilson Center ofrezcan este otro libro, ha sido ante todo por el apoyo institucional que he tenido en España del Real Instituto Elcano, de mi presidente Emilio Lamo de Espinosa, de mi director Charles Powell, por el apoyo que recibí inicialmente para embarcarme en esta aventura por parte del Wilson Center en Washington, y aprovecho que está su vicepresidente hoy
y me honra extraordinariamente su presencia, Robert Litwack, para agradecérselo a él y al senador Lee Hamilton, que confió en las primeras indagaciones a partir de una pista que encontré en el año 2009 y que se culminó con esta investigación. Y entre medias, gracias a la acogida del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Georgetown, y gracias en concreto al profesor Bruce Hoffman, y eso le debo agradecer muy expresamente, pues tuve el espacio y el apoyo adicional necesario para completar estas dos obras. Hubo un momento a partir del cual, en las Navidades del año 2009, a partir del cual sentí que tenía la obligación de escribir esta obra y de avanzar en la investigación del caso del 11M. Por una parte, para entonces, yo ya había desarrollado una gran insatisfacción con las tesis dominantes sobre la evolución del terrorismo yihadista y el modo en que se interpretaban los atentados del 11 de marzo. Después del 11 de septiembre, después de los atentados en Nueva York y en Washington, se extendió mucho la idea de que Al-Qaeda había sido destruida, de que el yihadismo global se había convertido en un fenómeno amorfo, sin liderazgo, sin estrategia, sin estructura, y de que la amenaza, en todo caso, provenía de células independientes, individuos independientes, inspirados por la ideología de Al-Qaeda, pero ya sin vínculos orgánicos, carentes pues de ese liderazgo y de esa estrategia a la que aludía. Yo me encontraba muy insatisfecho con esta explicación solamente al ver cuál era la composición de la red del 11 de marzo hasta donde entonces yo llegaba a conocerla. Porque es cierto que había individuos reclutados de forma tardía y que procedían de la delincuencia común y que no habían tenido vínculos previos con organizaciones yihadistas. Pero había también otros que habían sido y eran entonces miembros de organizaciones formales como el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, como el Grupo Islámico Combatiente Libio, y entre otras entrevistas que pude hacer en 2010, tuve ocasión, el mismo día que salió de prisión, tuve ocasión esa noche de entrevistarme con Abu Abdullah al-Sadiq, el que fuera líder del Grupo Islámico Combatiente Libio cuando tuvieron lugar los atentados del 11 de marzo en Madrid, y que me pudo confirmar, con el que pudo confirmar en presencia de testigos, claro está, en concreto el profesor Rohan Gunaratna, que era cierto que se comunicaba por teléfono con el tunecino, el líder operativo de la célula establecida en Madrid. De manera que no estábamos hablando de individuos carentes de vínculos con líderes de organizaciones estables, de meros delincuentes comunes tornados en yihadistas, sino que estábamos hablando de individuos con vínculos organizativos y en buena parte también de ellos procedentes de una célula situada en la periferia, pero no periférica en absoluto, de Al-Qaeda. Porque de hecho no se entiende el 11M si no se sabe cuál es la historia de Al-Qaeda en España, que se remonta al año 1994. No se entiende nada. Y, por cierto, ese creciente desasosiego con la interpretación dominante, que es algo que compartí con el profesor Hoffman y que nos llevó tiempo después a publicar un libro conjunto sobre el tema, que creo al día de hoy desmonta completamente esa teoría de la leaderless jihad, pues
fíjense, penetró en los círculos de inteligencia incluso de tal manera, de tal atronadora manera, que si ustedes leen el análisis de los atentados de Londres del 7 de julio del 2005, elaborado por el profesor Hoffman, uno de los epígrafes más estremecedores es el de cómo la inteligencia británica interpretó en las semanas posteriores lo que había ocurrido en Londres, como si fuera una obra de individuos aislados, solamente inspirados, pero sin ningún vínculo organizativo con Al-Qaeda. Hasta ese punto había llegado a penetrar, perturbando y distorsionando nuestra capacidad para analizar la amenaza y la realidad de la expresión material de esta amenaza que estaba ocurriendo en Europa. Al poco tiempo empezó a aparecer la evidencia que finalmente dejó más que sobradamente clara la vinculación estrecha de la célula operativa de Londres con Al-Qaeda. La célula operativa de Londres, el caso de Londres es muy distinto al de Madrid. Londres es el primer atentado perpetrado por individuos nacidos y crecidos en el mundo occidental. Madrid fue el primer atentado perpetrado por extranjeros que residían en el mundo occidental. El 11 de septiembre fue perpetrado por extranjeros que vivían fuera y vinieron en su mayoría, no todos, al mundo occidental para llevar a cabo esta labor. En diciembre del 2009 encontré, como resultado de un proceso judicial que contra un director de operaciones de Al-Qaeda en Europa se llevó a cabo, la primera evidencia de que, porque aparece, bueno, lo explico mejor en la obra, pero la primera evidencia de que junto a quien era el jefe de operaciones externas de Al-Qaeda cuando ocurrieron los atentados del 11 de marzo, el egipcio Hamza Rabilla, estaba situado, de hecho era su mano derecha, era su adjunto, nombrado expresamente por Osama Bin Laden, un individuo al que aludían como Ilias el Español o como Jafar al-Maghrabi. Alguien que tenía que ver con España o que había residido en España o que había nacido en España. Finalmente, resultó que Ilias the Spanish, Jafar al-Maghrabi, la mano derecha de quien era el jefe del mando de operaciones externas de Al-Qaeda, Hamza Rabilla, había sido el segundo de la célula que Al-Qaeda estableció en España en el año 1994. Una célula que fue uno de los cuatro núcleos fundamentales de Al-Qaeda en Europa con anterioridad al 11S. Los otros tres estaban en Londres, en Milán y en Hamburgo. Después del 11 de septiembre, y a la vista de los vínculos que existieron entre los terroristas de Hamburgo, Mohamed Atta, que todavía al día de hoy muchos españoles ignoran, que vino en al menos 2 ocasiones en los meses previos al 11 de septiembre a España para encontrarse con Ramzi bin al-Bish, al que se le había prohibido la entrada en Estados Unidos, se venía de Hamburgo y se vieron en Salou y Cambrils, aunque uno llegó a Reus y el otro aterrizó desde Miami en Madrid en la segunda de las 2 ocasiones en las que se encontraron, y en la que Mohamed Atta le trasladó a Ramzi bin al-Bish, y los hablemos todavía con más claridad que nunca, cuál era la fecha elegida para llevar a cabo los atentados del 11 de septiembre. Y Ramzi bin al-Bish se trasladó a Afganistán a entregarle esa fecha expresamente y sin intermediaciones al emir de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. La reunión, que voy a decirlo, de Mohamed Atta y de Ramzi bin al-Bish en España estuvo amparada, auspiciada
por los miembros de la célula de Al-Qaeda en España, entonces ya dirigida por Abu Tata. Pero esta célula fue fundada en 1994 y entre los dos fundadores estaba un individuo que después ha jugado un papel muy importante en el yihadismo global, Abu Musab al-Suri, Mustafa Sedmarian, que había venido a España acogido como exiliado político tras la persecución de los hermanos musulmanes en Libia durante los años 80. Bueno, esta célula fue una célula muy importante de Al-Qaeda, como les digo, muy bien conectada con Abu Qatada en Londres, enviaba combatientes extranjeros a Bosnia, a Afganistán, en algún caso hubo individuos vinculados con la célula que estuvieron en Chechenia, incluso al sudeste asiático, a la isla de Sulawesi, en fin, una célula extremadamente bien conectada. Cuando se supo de que esas conexiones incluían a la célula de Hamburgo, después de venirse investigando prácticamente desde sus orígenes esta célula y advirtiendo a otros países y teniendo contacto con otros ámbitos de sus actividades, se decidió su inmediato desmantelamiento, claro está. Esa es la famosa Operación Dátil desarrollada en España en noviembre del año 2001. Lo que ocurre con esa Operación Dátil es que desmanteló gran parte, pero no todo, en la célula de Al-Qaeda. Y por cierto, la propia Al-Qaeda, cuando en el 2010 elabora su narración de la trayectoria de uno de los individuos de esta célula, el que acabará siendo adjunto al jefe de operaciones externas de Al-Qaeda, precisamente dice eso, que los españoles fueron capaces de arrestar a casi todos los miembros de la célula. Exactamente lo que yo había ya escrito antes, que la operación detuvo a todos, pero a buena parte, pero no a todos, porque la legislación que nosotros teníamos entonces no era la que teníamos ahora. Y además, informalmente se ha dicho, había jueces que pensaban que ya detener a una treintena de personas parecía que hacer mucho seguidismo de los americanos después del 11 de septiembre. El caso es que por las deficiencias de nuestra legislación, y pese a que desde el año 1997, la Unidad Central de Información Exterior, algunos miembros los veo hoy aquí, y alguno de ellos alguna vez me ha dicho, lograste completar lo que a nosotros no nos permitieron hacer. Y acabo de citar un entrecomillado, y la persona está aquí. Desde 1997, cuando se pedía a los jueces de instrucción autorización, sí, está en este lado de la sala, se le pedía autorización para grabar las conversaciones de los miembros, de los líderes más relevantes de esta célula, se decía ante la posibilidad de que lleguen a planificar y perpetrar atentados en España. Desde el año 1997 se venía insistiendo en esto. Claro, la Operación Dátil detuvo a muchos, pero no detuvo a todos. Algunos de ellos no se les detuvo porque los jueces entendieron que, pese a la investigación policial, esos individuos que habían participado en reuniones, que eran los más recién llegados al entorno de la célula, pues no alcanzaban el grado necesario para ser procesados, para ser encausados. Pero tienen nombres y apellidos. Serhane Ben Abdelmajid Fahed, el tunecino, Jamal Sugam, Said Berraj, que había estado ya en Afganistán en el año 2002 entrenándose en un campo de Al-Qaeda, en el campo Al-Farouk, Mustafa Maimouni, que después sería detenido por las autoridades marroquíes por su implicación en las redes relacionadas con los atentados de Casablanca. Todos esos individuos quedaron sueltos. También quedó suelto el que era el segundo de la célula, porque no estaba en España, porque fueron a buscarlo y no estaba en España. Estaba en Irán. ¿Y qué hacía en Irán? Era en ese momento en que Irán era muy complaciente con Al-Qaeda. Arrestos domiciliarios de grandes líderes de Al-Qaeda y facilitación del tránsito desde Turquía hasta Afganistán de individuos reclutados en Marruecos y en el norte de Marruecos y en España.
Y el responsable de esa red de canalización de reclutas se llamaba Amer el-Azizi, el segundo de la célula española de Al-Qaeda. Amer el-Azizi estaba fuera y logró evadir a la justicia española. Y en diciembre de 2001, en Karachi, se juramentó con un alto miembro del Grupo Islámico Combatiente Libio, que había sido su más cercano compañero durante la primera de sus 2 estancias de entrenamiento en Afganistán, que los españoles iban a pagar caro la detención de Abu Dada y de todos sus seguidores. Desde Karachi, y con la intermediación de una reunión celebrada en Estambul en el año 2003, logró trasladar, mediante una forma muy ingeniosa de comunicación que después no pudo ser recuperada, una forma muy ingeniosa de utilizar el correo electrónico, enviando mensajes en la carpeta de drafts, de borradores, para que personas con los mismos códigos pudieran acceder desde distintos sitios, borraran el borrador, escribían un borrador nuevo, pero no hubiese nunca circulación de mensajes. Logró transmitir a quienes habían quedado libres, a los restos de la célula Abu Dada, las instrucciones necesarias para empezar a partir del año 2002, marzo de 2002, a reunirse, cosa que hicieron físicamente en un piso, empezar a vivir juntos y empezar a reorganizar la nueva célula operativa con la que iban a asestar un golpe vengativo contra España, lo que finalmente será el 11 de marzo. Pero entre tanto, entre ese momento, marzo del 2002, fíjense que queda mucho para Irak, la decisión de perpetrar un atentado contra España fue motivada por venganza, porque España fue el país europeo que después del 11 de septiembre asestó el más duro golpe al terrorismo de Al-Qaeda en Europa de cualquier otro país. Esta es una realidad todavía hoy muy desconocida por los españoles. De hecho, si me permiten, en paréntesis, la ignorancia acerca de los orígenes de la presencia del yihadismo de la célula de Al-Qaeda en España y de otras células, la ignorancia que existió antes del 2004 hizo posible que cuando ocurrió algo tan extremadamente trágico como los atentados del 11M, los españoles no supieran mirar a donde había que mirar. Los británicos sí supieron hacerlo. Y para interpretar algo tan aparentemente inexplicable, solo supieron tomar los 2 referentes que en ese momento tenían: ETA o la guerra de Irak. Y una parte de los españoles atribuyó lo ocurrido a ETA, otra parte lo atribuyó a la guerra de Irak. Y esto nos dividió gravemente. Yo he querido con mi libro también, tan pronto como pude ir avanzando en la clarificación de los hechos, quise contribuir del modo en que fuera posible a subrayar que esa división entre los españoles fue una división espúrea, que lo que hizo que ocurriera el 11M fue ante todo una decisión de vengarse contra España por haber sido los españoles, por haber sido quienes habían asestado el más duro golpe. De hecho, cuando Al-Qaeda, la misma noche de los atentados, a través de su tradicional medio de propaganda, entonces, a través de Al-Quds Al-Arabiya en Londres, al periódico donde Al-Qaeda había enviado desde su primer mensaje en 1996 hasta los subsiguientes, no se habla de Irak. De lo que se habla es de las cuentas pendientes con la cruzada a España. De eso habla ese mensaje. Y por supuesto, el director de Al-Quds Arabiya, que sabía de dónde venía ese mensaje, lo pudo acreditar desde el primer momento, aproximadamente las 7 horas de Londres del día 11
de marzo del año 2004. Los yihadistas de aquí no tenían por qué haber elaborado ningún vídeo ni nada de eso, no estaba en sus planes. Lo hicieron de forma acelerada y espontánea, sencillamente porque vieron que los españoles se dividían en su apreciación de la realidad en un momento en el que Al-Qaeda, que confiesa en un segundo documento que la fecha de las elecciones no la habían anticipado, pero quisieron sacar el mayor partido de esa circunstancia, pues intentaron recalcar, subrayar de dónde venía el origen de los atentados. Bueno, pues entonces, en definitiva, sin saber acerca de la célula de Al-Qaeda establecida en España en 1994, que creció y que estaba consolidada para cuando tuvieron lugar los atentados del 11S, el procesamiento de cuyos miembros estaba ultimándose cuando ocurrieron los atentados del 11 de marzo del año 2004, y sin saber que quien había sido el número 2 de esa célula, Amer al-Sisi, desde un año antes del 11M, era el adjunto al jefe de operaciones de Al-Qaeda, Hamza Rabilla, y sin saber que Hamza Rabilla y Amer al-Sisi murieron juntos en la localidad de Haisori, cerca de Miran Shah, en Waziristán del Norte, como consecuencia de un ataque con dron autorizado por el presidente de Estados Unidos contra Hamza Rabilla, porque Hamza Rabilla y Amer al-Sisi estaban entrenando los individuos que después de Madrid y después de Londres iban a atentar en un sistema ferroviario, en un sistema de metro en Estados Unidos. Sin esas dos cosas no se entiende lo que pasó el 11 de marzo. Si hubiera que extraer lecciones más genéricas de aquello, desde luego una importante tiene que ver con el hecho de no minimizar a Al-Qaeda, de no minimizar las capacidades operativas de Al-Qaeda, de no minimizar la complejidad con la que pueden llegar a operar y los tempos, y por supuesto no minimizar esa mezcla que en el caso de los atentados del 11 de marzo del año 2004 resultó fatal entre la venganza diseñada por individuos que habían perdido la célula de Al-Qaeda a la que habían pertenecido y la estrategia general de Al-Qaeda, en el que esos planes para atentar en España finalmente pudieron encarrinarse durante el año 2003 precisamente por la presencia de al-Sisi en el liderazgo senior de esta organización terrorista. Estas son al menos dos de las lecciones que, entre otras, cabe extraer en este momento precisamente, y Bruce Hoffman lo ha señalado muy bien. Llevamos demasiado tiempo hablando de Estado Islámico y hemos dedicado poca atención a algo que no ha dejado de existir y que ha continuado creciendo también operativamente en lugares como Yemen, en lugares como Siria, en el ámbito del Sahel más recientemente, que es Al-Qaeda y que son los brazos oficiales de Al-Qaeda. Yo voy a dejarlo aquí porque algo tenía que contarles del libro, pero por supuesto estaré encantado de poder atender cualquier pregunta que tuvieran ustedes a bien formular. Y por cierto, subrayaría fíjense, es una pura anécdota, pero cuántas cosas hay de continuidad entre el terrorismo pasado y el presente. No sé si ustedes saben dónde se encontró por primera vez
constancia escrita de la fecha del 11 de marzo que se había elegido para ejecutar los atentados de Madrid. De esa fecha quedó constancia escrita por primera vez el 19 de octubre del año 2003 en la municipalidad belga de Molenbeek, la misma municipalidad en la que en el año 2005 establecieron su centro directivo los individuos enviados por el Mando de Operaciones Externas de Estado Islámico para perpetrar atentados en Europa. También hay alguna otra conexión interesante entre el 11M y el 7 de julio. Por ejemplo, el famoso alto dirigente de Al-Qaeda, al-Hadi, al-Iraqi, que estuvo en contacto con una y otra trama, la célula en el caso de Londres, la red constituida por 3 grandes elementos y algunos individuos aislados. Pero fíjense la capacidad, la estructura, la articulación, la jerarquía que tenían, que incluso uno de los terroristas de Madrid, recuerdan que fue suicida en Leganés, Alekem Alamari, que tampoco era ningún delincuente como un tornado en yihadista, era un individuo que había sido detenido en 1997 con motivo de la primera desarticulación de una célula yihadista en España, en Valencia. Era un miembro del grupo islámico armado argelino. Fíjense que cuando este individuo, en mayo del año 2002, es excarcelado por un error judicial después de haber sido condenado a más de una década en prisión, excarcelado por un error judicial, por un desajuste judicial, cuando luego ya van a buscarlo no lo encuentran. Fíjense lo que hacen los miembros de la célula a la que Amer al-Sisi les ha encomendado ya iniciar su articulación para golpear a España a modo de venganza. Este individuo vuelve a Valencia, donde tenía personas que podían darle cobertura, cobijo, y los individuos, Driss, Chebli, Maimouni, etcétera, que están actuando ya como los iniciadores de lo que sea la red del 11M, bajan en coche a Valencia a buscarlo para incorporarlo a la célula del 11M. Tenían constancia de él porque los líderes de la célula de Al-Qaeda en España y los líderes de la célula del Grupo Islámico Armado en España estaban conectados entre sí en una relación de subordinación. El primus inter pares era el líder de la célula de Al-Qaeda en España. Fíjese qué cosa más interesante. Y por supuesto que hay otra conexión, podría hablarles de muchas más, pero hay una, les voy a decir solamente 2 y con esto cierro. Una parte de los individuos que huyeron de España terminaron perpetrando atentados suicidas como miembros de Al-Qaeda en Irak, el actual Estado Islámico. Y alguno de los individuos de la célula del 11M ha contribuido por sus vínculos familiares después a la yihad en Siria y en Irak. Uno de los miembros de esa red, que logró evadir su arresto y salió de España, se fue a combatir junto a Al-Qaeda en Irak con su hijo, menor de edad. Un miembro de la célula terrorista del 11M que pudo huir y se convirtió en terrorista suicida en el norte de Irak en un atentado reclamado por Al-Qaeda en Irak, tenía un hermano menor que hace 3 años se incorporó a Estado Islámico. Y es interesante, el documento está reproducido en el libro, que cuando entró a Estado Islámico, luego está entre los documentos que pudieron ser extraídos en una de las operaciones contra Estado Islámico, cuando este individuo se registró como miembro de Estado Islámico, rellenó una ficha y en las observaciones de la ficha decía hermano
participante en los atentados del 11 de marzo de Madrid, después convertido en mártir en Irak. Muchas gracias. Bueno, espero que esta intervención les haya animado a todos ustedes a leer el libro de Fernando, bien sea en la edición inglesa que hoy presentamos, bien sea en la versión anterior española. Como verán, se trata de un fenómeno extraordinariamente complejo y debo decir que no puedo dejar de comentar con cierta tristeza, ¿no? Escuchándote y leyéndote, Fernando, no puedo dejar de lamentar la cantidad de tiempo y esfuerzo que se ha perdido en España, ¿no? Como resultado del 11M, los debates internos que se han producido en la sociedad española absolutamente estériles y que realmente no han servido para nada, ¿no? Es extraordinario cómo esta sociedad tan rica y tan sofisticada y tan compleja para algunas cosas ha podido perder el tiempo de forma tan miserable en algunas ocasiones. Y estamos muy orgullosos de ti porque realmente pienso que has hecho una gran contribución a la higiene democrática y a la higiene social de nuestro país. Muchísimas gracias, Fernando. Bruce, I'm not going to ask you to say anything about the book, which I know you've read with great interest, but can I ask you, for those of you who may have been alarmed by some of your remarks, looking towards the future, you were telling us we haven't even defeated the Islamic State, and you're already telling us that we should begin to think about Al-Qaeda again. And listening to Carola's remarks about continuities and discontinuities, to what extent has Al-Qaeda learnt from the Islamic State? To what extent are they picking up, are they adopting techniques and instruments that perhaps the Islamic State has been developing more successfully than they ever did? And what does this tell us about the future? I mean, are we condemned to live with this kind of terrorism for the next 3, 4, 5, 6 generations? I know it's very difficult to predict how this is going to develop in the future, but you don't sound terribly optimistic. I wouldn't say I'm pessimistic about the future, but it does strike me that it is, as much as we've gathered to celebrate Fernando's book, it's also a very melancholy occasion that 13 years later, after the Atocha Rail attacks, that we're faced with two adversaries now, not just one, that, as Carola has described, that radicalization continues apace, and that I think exactly the message of Fernando's book is that we have to look at these issues not through a prism of wishful thinking or desire to precipitously declare the war over, but to look at this objectively and realize it is a long struggle, but that we have to be much more serious and much more united going forward. Your question is a very good one, because I think, unfortunately, terrorist groups that are able to survive more than a handful of years are indisputably learning organizations. And after all, Al-Qaeda will celebrate its 30th anniversary next year. I mean, you don't get to be 30 years old if you don't have this capacity to adapt and adjust to the countermeasures directed against you, but also to learn. And I think what worries me the most is Al-Qaeda's styling itself, especially in Syria today, as these moderate extremists, as I described, is really borrowing a leaf not just from ISIS, but from other terrorist groups that have engaged in social welfare activities and seek to portray themselves as something other than they are. In terms of going forward, for me, the largest and the most important challenge is that terrorists operate from both virtual now as well as physical sanctuaries and safe havens, and it's something that we really haven't come to grips with. 30 years ago, then Prime Minister Margaret Thatcher said that publicity is the oxygen that terrorists depend upon. Today it's become these sanctuaries and safe havens. And our enemies have enmeshed us in a war of attrition that I think a decade and a half into the struggle, it's incumbent upon all nations to find a way to break that war of attrition. It's unpopular to say, but military force will have to be used, as well as all the other tools. I think there were times over the past decade and a half where we made great progress in the struggle, but then for one reason or another, whether it was wishing to believe things that weren't quite accurate,
or the rush to declare victory. We eased up on both international cooperation, but also on using this array of tools against terrorism. And what we've seen is this threat rise again. So I hope that now going forward we'll realize that confronted by two groups, not one, calls for greater unity and a greater sense of purpose. Nos quedan aproximadamente 15 minutos, así que voy a plantear ya algunas preguntas y algunas más me llegarán, me imagino. Tengo una primera pregunta para Carola. Nos pregunta Miguel, la afirmación de que predominan las redes organizadas sobre los individuos autorradicalizados no podría ser simplemente debido a que las primeras son mucho más visibles que las segundas. Muchas gracias. Desde luego esta es una precaución que nosotros hemos publicado en el informe que has mencionado, Estado Islámico en España. Claro, por definición, los individuos que se autorradicalizan al margen de su entorno y que lo hacen principalmente a través pues de Internet y de las redes sociales son mucho más difíciles de detectar por las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo cual es cierto y esto repito, lo hemos publicado en el informe Estado Islámico en España, podría hacer que esta porción de individuos autorradicalizados esté un poco subrepresentada en el estudio, porque como digo, claro, las células, las redes, pues dejan más pistas, son más fáciles de desmantelar. Por supuesto, esto es algo que nosotros hemos publicado, pero también es cierto que de todo nuestro trabajo empírico, pues estas conexiones, esta presencia de la gente de radicalización, este mecanismo, cómo los individuos llegan a su implicación yihadista, es mayoritariamente a través de células, grupos y redes, finalmente. Sí, por favor. Añadiría a lo que acaba de decir Carola, que es cierto, hemos tomado esta cautela y decimos que el porcentaje que nosotros hemos podido confirmar de individuos detenidos en España desde el año 2013, que son casos de genuina autorradicalización y que actúan, se implican en solitario, es una minoría, el 10%, y que podemos estar infraestimando este dato por las dificultades para detectar y a detener estos individuos. Pero por otra parte, esta posible o potencial infravaloración se compensa con el hecho de que también hemos podido acreditar que en su mayoría estos individuos autorradicalizados, y aunque empiecen a actuar en solitario, en su mayoría buscan conectar con la organización. Buscan convertirse en combatientes terroristas extranjeros, irse a Siria, irse a Irak o encontrar algún individuo, un facilitador, alguien que les permita operar en conexión con una entidad yihadista. De manera que eso podría ayudar a compensar las cifras. Es decir, que se valora, contrariamente a lo que a veces se da a entender, sobrevalorando esta figura de los actores solitarios o sobrevalorando la importancia de la radicalización online. La realidad del fenómeno es que estamos hablando de individuos que valoran la organización, valoran la estrategia y valoran el liderazgo y actúan en compañía de otros en el marco de células, de grupos y redes conectadas organizativamente. Fernando, tengo una pregunta para ti, compleja, pero yo os ruego a todos un poquito de brevedad para que nos dé tiempo. El representante de Associated Press te pregunta cómo se explica la ausencia de ataques en España desde el 11M del 2004, mientras siguen produciéndose en otros países europeos. Esta es una pregunta interesante y verán, de hecho en España se da una interesante paradoja. No estamos entre los países europeos donde los niveles de radicalización son más elevados. No estamos entre los países europeos que producen más foreign fighters por cada 100.000 habitantes o por cada 100.000 musulmanes viviendo en el país. No estamos entre esos países. Esos países son otros. Los países donde más radicalización hay, donde más foreign fighters se producen, básicamente en Europa Occidental son 8, en el ámbito de la Unión Europea. Por una parte, ni son aquellos donde más población musulmana hay o más
proporción de la población total del país es musulmana. Por ejemplo, Bulgaria es el país de la Unión Europea con mayor proporción de musulmanes sobre el total de la población y tiene un número muy pequeño de combatientes terroristas extranjeros, niveles de radicación muy bajos. O España o Italia, que están entre los 5 países europeos con mayor población de origen musulmán, no están entre los 8 países europeos donde este problema de la radicalización, el reclutamiento y la producción de combatientes terroristas extranjeros es más grave. Los 8 países más afectados, supongo que no, si me dejo alguno, Carola, Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, Austria y Suecia, los he dicho bien. Fíjense, desde el año 2014, todos los atentados terroristas, todos, han ocurrido en 6 de esos 8 países. Es decir, que estamos ante un fenómeno que es consecuencia directa de la extraordinaria, sin precedentes, movilización yihadista que está ocurriendo en el mundo, pero que afecta especialmente a Europa. Y cuando digo que afecta especialmente a Europa, lo quiero decir que así es estadísticamente. Del total, fíjense, del total de combatientes extranjeros, de combatientes terroristas extranjeros que han acudido a Siria e Irak para unirse a la rama siria de Al-Qaeda o Estado Islámico, del total mundial, una quinta parte han procedido de Europa Occidental. Y eso significa que los musulmanes europeos entre 16 y 39 años, por hablar del rango de edades más habitual, están 20 veces sobrerepresentados entre los combatientes terroristas extranjeros en Siria e Irak respecto a los musulmanes entre 16 y 39 años de cualquier otra región del mundo. De forma que lo que está ocurriendo aquí es un problema muy serio en Siria e Irak, pero es un problema muy serio que también tenemos aquí. Por eso yo suelo recordar a menudo que la expresión yihadista de este fenómeno de movilización al que estamos asistiendo en términos de seguridad es o discurre en paralelo a el desafío social de las circunstancias que están produciendo eso dentro de nuestras propias sociedades y que tienen que ver fundamentalmente con el mal acomodo de segmentos importantes de las segundas generaciones, que esa es la gran diferencia en los países afectados. No es que nosotros estamos haciendo cosas mucho mejor que otros, sino que nosotros tenemos una población musulmana que todavía mayoritariamente es primera generación, mientras que los países más afectados son aquellos que tienen poblaciones musulmanas de segunda generación. Ni de siglos, como en Bulgaria, desde el Imperio Otomano, ni primera generación, segunda generación. Y la combinación entre esos segmentos especialmente vulnerables, las segundas generaciones, que sufren conflictos serios de identidad, que no se sienten ni del país de donde vienen sus padres, ni se sienten miembros del país donde han nacido o crecido, combinado con la creciente influencia salafista en nuestras sociedades. Es decir, no hablo necesariamente de yihadistas, los yihadistas son salafistas yihadistas, sino la creciente influencia en el seno de nuestras comunidades musulmanas de predicadores y de dirigentes islámicos que no entienden que Islam y ciudadanía democrática sean compatibles, sino que consideran la ciudadanía democrática como un acto de pecado y la democracia misma como algo pecaminoso, literalmente, está haciendo potenciales estragos en la cohesión social de nuestras sociedades. Por eso los terroristas prefieren también atentar en sociedades donde pueden ahondar esta división, esta fractura entre musulmanes y no musulmanes. Dicho eso, la paradoja es que España sí está entre los países que más yihadistas detienen. Pero este no es un indicador de que tengamos más problema, es simplemente que en España hay un estilo de actuación policial antiterrorista
que es a la vez un estilo policial y judicial que se estableció después del 11 de marzo y que no es la misma pauta que siguen otros países. Después del 11 de marzo, ante la eventualidad de que cuando existen núcleos yihadistas sobre cuyas actividades delictivas ya se puede aportar suficiente evidencia incriminatoria, y para evitar sorpresas, que estén preparando algo que no esté siendo adecuadamente detectado o leído desde un punto de vista de inteligencia, se tienden a anticipar las operaciones de desmantelamiento de estas células. Quizá esperando más tiempo se pudiera obtener evidencia incriminatoria de mayor calado o descubrir contactos más intensos internacionales o nacionales, pero se prefiere anticipar la operación y hay un consenso entre las autoridades judiciales y policiales al respecto. En otros países este mismo estilo no existe y se tarda mucho más tiempo, es decir, se eleva el coste de toma de decisiones a la hora de intervenir sobre la existencia de células y redes yihadistas. Esta es la principal diferencia y, por cierto, en algunos países europeos muy a su pesar, como han podido comprobar, porque esos atentados, la mayor parte y los más letales que hemos visto, han sido perpetrados por individuos que ya habían sido investigados y estaban siendo investigados por las fuerzas de seguridad y las inteligencias de estos países. El problema del modelo español en este sentido es que está resultando exitoso, pero España, desde luego, no está al margen de atentados que puedan ocurrir en los próximos años fuera de esos 8 más afectados que he mencionado. Es difícil que el éxito policial, después de los 2 años más letales de la década pasada, 2004 y 2005, se repita después de los 2 años más letales del actual, 2015 y 2016, que solos ya suman más muertos que los producidos por el yihadismo en aquellos otros 2 años. Es difícil que el éxito se repita porque la extensión de la movilización yihadista, el potencial de los retornados, etcétera, es mucho más elevado ahora que entonces. Y en España tenemos el problema que, claro, como las condenas al anticiparse operaciones, el grado de actividades por las cuales se puede perseguir y acusar a estos individuos es probablemente inferior al que podría ser caso de extenderse las investigaciones, pues claro, desbarata a corto plazo los planes, las voluntades, y sabemos de esa voluntad de planes para atentar, pero también nos pone ante el riesgo de que en un periodo relativamente corto, a la vista de la actual magnitud de la movilización, en unos años, salgan de prisión de nuevo y salgan de prisión del mismo modo que hemos visto a muchos de los que han salido en prisión actuar ahora. Estuvieron en prisión en el pasado, incluso estuvieron en Guantánamo, incluso dieron conferencias auspiciadas por Amnistía Internacional sobre derechos humanos, pero cuando han tenido una nueva ocasión, Lassen y Kasrien o el talibán español Hamido o Marquitos de Ceuta, absueltos en el pasado por nuestras autoridades judiciales, cuando han tenido una nueva ocasión, han vuelto a actuar como líderes de células, redes yihadistas con voluntad y capacidad operativa para atentar en España. Gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta que nos plantea Juan Tobar, dirigida a Bruce Hoffman. Bruce, is the Trump administration's policy towards jihadist terrorism significantly different to that of its predecessor? An easy question for you. Well, I think one has to separate the rhetoric from the reality, really. Certainly rhetorically it's been very different, and clearly during the presidential campaign there was a lot of overheated rhetoric. Clearly the ban on travel from a select number of Muslim countries is quite different. But then when you actually look at the counterterrorism strategy that's being pursued, it seems remarkably similar. Certainly more authority is being devolved to military commanders on the ground that existed during the Obama administration, that there's greater independence, for example. But
when one looks at least at the draft counterterrorism strategy that now has been leaked in Washington, and that document, at least according to my understanding, was enormously accurate, it's in fact, it bears remarkable similarities and remarkable continuity going back to two presidential administrations ago. I mean, you could look at the Bush administrations, especially their 2006 counterterrorism strategy, the Obama's administration's 2011 statement, and you find many common elements. I would say the main difference is that the current draft looks at the world, probably not entirely dissimilarly to myself, as more pessimistic, as greater challenges coming from two groups, not just one, with the unfortunate expansion of sanctuaries and safe havens, but nonetheless, in terms of the tools that are being advocated at this moment, have remained remarkably sober, I think, and realistic. Now, whether that continues and whether the rhetoric overwhelms the reality, I can't tell you, but at least for the moment, I think one sees enormous continuities. Fernando Reinares quería hacer una última intervención para hacer algunos agradecimientos. No quería dejar de aprovechar esta circunstancia. Es imprevisto porque las circunstancias se han dado así que hoy estemos en una institución estrechamente relacionada con la Embajada de Estados Unidos en España y que hayan colaborado en la organización del acto. Pero es una circunstancia muy afortunada para mí porque me permite un agradecimiento muy especial y que es el siguiente. Fíjense, yo no hubiera podido avanzar en el esclarecimiento último, posterior a las sentencias judiciales en España, que es después cuando pude encontrar el primer dato que me llevó a avanzar en la investigación, sin la ayuda, como he dicho, de instituciones estadounidenses, de Wilson Center, que confió en mí, sobre todo el senador Hamilton, que tenía el convencimiento de que yo estaba en la pista de la realidad del 11 de marzo y a quien agradezco mucho que me invitara a aquel año 2011 a seguir trabajando en el marco del Wilson Center, al apoyo del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Georgetown y, debo añadir, a aquellos muy destacados miembros de la inteligencia americana que ocuparon importantes posiciones en Pakistán cuando Hamza Rabiya murió, cuando Ahmed Azizi murió, y que finalmente me permitieron acceder a los documentos todavía al día de hoy no públicos, que están reproducidos en el libro, literalmente, que tuvieron la valentía de hacerlo, a los que no puedo denominar hoy, pero que en algún momento sabrán que les agradezco mucho, a toda la ayuda que fuera de Estados Unidos me dieron a algunas personas, esas personas que aquí en España me dijeron no pudimos en aquel momento continuar. Y precisamente el libro muestra lo necesario que es combinar análisis académico con análisis de inteligencia, porque sin el acceso a esos documentos yo no hubiera podido nunca demostrar la tesis última. También es cierto que tengo que decirles que sin haber llegado al punto crítico probablemente no me hubieran ayudado a cerrar el círculo. Pero como estaba ahí y me faltaba solo el documento o los documentos en base a los cuales poder confirmar que individuos detenidos después del año 2007, altos miembros de Al-Qaeda detenidos después del año 2007 por Estados Unidos en distintos lugares del mundo, hablaron del 11M y fueron capaces de dejar constancia expresa de la implicación de Ahmed Azizi en el complot, yo no hubiera podido cerrar la obra y hubiera quedado como una hipótesis. Ahora es una hipótesis confirmada. Ahora ya no se puede hablar de la desconexión de Al-Qaeda con los atentados del 11 de marzo. Ya no se puede hablar más de eso. Así que muchas gracias a toda esta ayuda que ha procedido
de ciudadanos americanos y de instituciones americanas, norteamericanas, estadounidenses independientes. Muchísimas gracias. Muy bien.